Muy buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos y vamos a compartir una porción de la preciosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar leyendo en 2 Timoteo, capítulo 4. Le vemos al apóstol Pablo llegando al fin de su carrera. Y el tema que vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, es acerca de nuestra vida, tanto natural y mucho más en lo espiritual, como nuestra vida necesita la relación de familia. Nosotros fuimos diseñados por Dios, así como leímos en el libro de Génesis, en los comienzos, cuando Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Lo primero que hizo fue preparar el ambiente para el desarrollo de la vida natural. Y así como fue en el principio, así es hoy. Tanto en la vida natural necesitamos un ambiente propicio, y muchísimo más aún en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el ambiente donde la vida espiritual se desarrolla? Y vamos a ir viendo primeramente la experiencia de Pablo llegando al fin de su carrera. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, llegando al final. Pero ¿qué otra cosa él le pide? Si vemos unos versículos más adelante, versículo 9, procura venir pronto a verme. Pablo con su vida es un ejemplo para todos nosotros, cómo él anhelaba la vida, una vida de familia. Él necesitaba la conexión con sus afectos. Y cuánto más usted y yo con nuestros afectos que tienen que ver con las cosas espirituales. Hay muchas cosas en la vida que producen realmente interrupción de nuestras relaciones. Muchas veces ocurre por un divorcio. Se pierden amistades, se pierden contactos. Otras veces, tal vez porque enviudamos o porque en una etapa de nuestra vida los hijos se van. Perdemos ciertas relaciones. Pero recordamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, que no es bueno la soledad. En estos tiempos donde la tecnología se ha desarrollado como nunca, los seres humanos cada vez estamos más alejados unos de otros. Muchas veces pensamos que basta solamente con un mensaje o un llamado de teléfono y ya está. Pero recordamos esta porción, Génesis 2, verso 18, no es buena la soledad. En estos tiempos que vivimos, los que hacen y preparan, investigan acerca de los fenómenos sociales, los que censan las poblaciones, reconocen un 30% de personas viviendo solos en este planeta, con todo lo que ello implica, en lo natural, en lo emocional. ¿Cuántas cosas afectan? Y cuánto más grave aún si la soledad trasladamos al campo espiritual.
Vamos a ir viendo a través de la palabra de nuestro Dios cómo el apóstol Pablo hizo énfasis en varias de sus cartas de la importancia de la vida en familia. No es un tema menor. Tanto énfasis puso el Espíritu Santo para que esto quedara registrado. Como dije, lo encontramos en varias de sus cartas. Una de esas es la carta que nuestro hermano escribió a los santos de Éfeso. Ahí tenemos varias referencias acerca de la vida en familia. Creo que la mayoría conocemos, no solo en cuanto al orden divino, cómo Dios establece la familia, sino también encontramos la forma en que debemos aplicar nuestra vida de fe conforme a la Escritura. Realmente somos muy, pero muy afortunados. Para los que toman nota, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15, vemos que uno de los propósitos de las cartas de Pablo es enseñarnos a cómo conducirnos. Así como en lo natural hay registro para conductores. Bueno, en lo espiritual también somos enseñados por la Escritura cómo conducirnos. Como sabemos, tenemos dos familias. Una es la familia natural y otra la familia de la fe. Y en las dos familias tenemos que aprender a movernos, aprender qué es lo que conviene y cómo debemos valorar y apreciar las dos familias. Vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios qué es lo que nuestro Dios nos aconseja, qué es lo que nuestro Dios nos enseña acerca de cómo relacionarnos en nuestra vida de familia. Escribiendo el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Éfeso, en el capítulo 5 y el versículo 1, nos invita a ser imitadores de Dios como hijos amados. No es una imitación religiosa, sino esto es el resultado de la fe. Nuestro Padre dice imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a nuestro Padre celestial, sus virtudes, su amor, su preocupación por toda la familia de la fe. Imitarle. Una de las características principales de nuestro Dios es su fidelidad. Nuestro Dios es fiel. Y así también nosotros debemos imitarle si hemos madurado. Ser fieles, primeramente a nuestro Dios, a su palabra, y ser fieles a nuestra familia, tanto natural como espiritual. En este tiempo donde Satanás está trabajando 24 horas por desvirtuar la palabra de Dios, por hacernos desistir de nuestra carrera. Él todo el tiempo está tirando ideas en el aire. Por supuesto, la humanidad que no conoce a nuestro Dios, ellos aceptan rápidamente. El problema es cuando el pueblo de Dios también acepta esos conceptos, esa forma. Nuestro amado Dios es fiel. Fiel a su palabra, fiel a su pueblo, fiel. Una de las definiciones de esta palabra, fiel, es aquel que está cuando se lo necesita. Nuestro Dios es así. Y usted y yo también tenemos en nuestras dos familias
la necesidad de ser fieles, de tomar nuestras responsabilidades conforme a la palabra de Dios. Eso es realmente un privilegio, ser fieles. Por supuesto, en este tiempo, la humanidad no valora estas virtudes, ser fiel, ser íntegros. La palabra íntegro significa cumplir con la palabra dada, aun cuando las circunstancias cambiaron. Eso es ser íntegro. En la Escritura tenemos el ejemplo de Josué, cuando recibió a estos que se disfrazaron, tal vez muchos se recuerden, y dijeron que venían de tierras lejanas. Y Josué hizo un pacto con estos que habían venido a engañarle. Y si bien él después descubrió en qué consistía esa mentira, él le había dado su palabra. Y así fue y cumplió su palabra y los defendió del enemigo. De eso habla la integridad. Cumplir nuestras palabras cuando las circunstancias ya no son las mismas. Y qué hablar acerca de los matrimonios. Cuando ya tenemos cierta cantidad de años, las circunstancias van cambiando. A veces son problemas físicos, problemas emocionales, problemas económicos, y a veces no queremos mantener nuestra palabra que dimos al principio. Pero si somos íntegros, entonces sí, vamos a aceptar. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios íntegro y sigue las virtudes. Y Pablo dice, imitémosle a Él. Imitémosle a Él. Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 6. Ahí él habla acerca de la familia de la fe. Gálatas, capítulo 6. Dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Pablo, como dije, habla acerca de esta familia. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, él también hace mención a que somos miembros de la familia de Dios. Y esta familia no es otra que la misma iglesia. La vida de congregación hace al ambiente de los vencedores. Nos recuerda en el Antiguo Testamento cuando se prepararon las piedras para el templo de Salomón. Era un lugar donde había mucha actividad. Era un lugar que se hermoseaban las piedras. Y así es cada congregación establecida por nuestro Dios. Cuando el Espíritu Santo nos revela, entonces empezamos a amar. Así como amamos nuestra familia natural, también amamos nuestros lugares de congregación. En 1 de Juan habla mucho también acerca de la relación de familia. Pablo utiliza este ejemplo. Si usted lee Efesios capítulo 5, ahí va a encontrar muchos consejos de la palabra de Dios acerca de la vida de familia. También lo encontramos en la carta a los Colosenses por el capítulo 3. Y vamos a ver ahora 1 de Juan capítulo 3, verso 11. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Que nos amemos. En el capítulo 4 de la misma carta y el verso 7 reitera, dice: amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La vida de Cristo es la que desarrolla el verdadero amor. Escribiendo Pablo en Primera de Timoteo también encontramos algunas cosas muy interesantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 5, acerca de la convivencia natural y espiritual, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Y continúan. Usted puede leer todo ese capítulo, pero podemos leer a partir del verso 19: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No admitir acusación. Ancianos tenemos en lo natural y también tenemos lo espiritual. El testigo en la antigüedad. Esta palabra testigo que encontramos aquí tiene su origen en una palabra griega y significa aquel que derramó sangre. ¿Cómo eran en la antigüedad los juicios? Hoy, si usted ha asistido a algún juicio, en la actualidad la mayoría le hace jurar sobre una Biblia, dan un juramento de veracidad. En la antigüedad no era así. Tenían que cortar su mano y sangrar en público delante del juez. Ese era un testigo. Y a ese le creían que lo que iba a decir era cierto. Y aquí el apóstol Pablo toma esta palabra, testigo. ¿Y de qué habla? Derramar sangre. Habla de derramar vida natural. De eso está hablando. Así que para acusar a un anciano, los acusadores deben tener testimonio de vida. No puede venir cualquiera a acusar a un anciano del pueblo de Dios, cosa que hoy es muy común, lamentablemente. ¿Y qué más dice? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pablo así enseñó. Hay un orden establecido en la palabra de Dios. Y dice, verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecado ajeno, consérvate puro. Imponer la mano con ligereza, ¿de qué habla eso? Encontramos también en la carta a los Hebreos. Imponer las manos quiere decir que uno se identifica con la persona a la cual le está ministrando y esa persona se identifica con el ministrador. Y hoy se ha perdido esa delicadeza. Hoy se le da prioridad a otras cosas. Pero el apóstol Pablo enseñó aquí, en la palabra de Dios, y usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Efesios capítulo 5 y el verso, Efesios 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Otra versión dice sumisos unos a otros. Esto habla de un respeto mutuo. No querer imponer una autoridad carnal, sino una autoridad de amor. Los versículos que siguen, a partir de ahí, hablan acerca de la convivencia matrimonial. Gracias al Señor por su palabra, que nos hace ver como ve nuestro Dios, qué es lo que cada uno representamos. Y como dije, necesitamos de fidelidad y también de integridad para que esto sea un testimonio vivo llegando hasta el final de nuestros días. Libro de Romanos, capítulo 12. Ya vamos a llegar a la parte principal de este mensaje. Romanos capítulo 12 y el versículo 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros. Lo que es la expresión de la gracia, si es posible. Mientras dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Esta es una de las máximas de la palabra de Dios. Mientras dependa de vosotros. ¿Y cuántas cosas podríamos facilitar disponiéndonos a caminar por la fe? En Colosenses capítulo 3, como dije, hay muchas porciones en la Escritura que hablan acerca de la convivencia, tanto natural como espiritual. Así que no tenemos excusa para decir yo no sé. Sí, porque la palabra de Dios abunda en consejos y en sanas sugerencias. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego puedes seguir leyendo. Sigue hablando acerca de la convivencia de familia. Ahora vamos a ver un ejemplo que tenemos. Hay varios ejemplos en la Escritura, pero queremos considerar este ejemplo que tenemos en el libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 25. El libro de Génesis, como hemos escuchado y sabemos, se le llama el almácigo de Dios, porque aquí encontramos verdades preciosas que luego han sido desarrolladas en el resto de los libros. Génesis, el libro del principio. Y aquí vemos varios temas preciosos, muy interesantes, pero sobre todo muy edificantes para todos nosotros. Y en Génesis capítulo 25 vemos acerca del nacimiento de dos hermanos. Y vamos a leer esta porción. Dice el verso 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril.
y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Una lucha interior. Esto trajo el quebranto de esta mujer y llega a preguntarse, ¿para qué vivir así? Y esto es un cuadro de las dos creaciones luchando dentro de cada uno de los que hemos renacido, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hay una lucha interna. Esta mujer experimentó eso, pero fue una mujer sabia, porque dice, y fue a consultar a Jehová. Y dice la Biblia, el Señor Jesús en los evangelios dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, ni le envío vacío. Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos dudas, cuando tenemos incertidumbre, es ir a preguntar a nuestro Dios. Primeramente, Él nos va a responder por su palabra. Podemos acercarnos a alguna hermana o hermano de experiencia o al mismo pastor de la congregación y preguntarle, la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Y dice que Dios le respondió, verso 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y vemos al final el deseo de Dios. Y el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? El que nació primero. Y ahora vamos a ver quién nació primero. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Así que aquí vemos el nacimiento de 2 niños. Cada uno de estos representa distintos principios. Para los que conocemos algo de la Escritura, ya sabemos que Esaú representa la vieja creación y Jacob la nueva creación. Es muy interesante los nombres y lo que representan. Esaú, su nombre significa velludo o peludo, podríamos usar una palabra más común aquí en Argentina. Y es interesante la etimología de su nombre, porque en el origen la palabra es Esaf, con F, Esaf Azui, que significa ya hecho o formado o terminado, dando la idea de alguien que nunca jamás va a cambiar. Por el otro lado lo tenemos a Jacob. Su nombre significa el que toma el calcañar o el suplantador. Y nos da la idea, la palabra, la etimología es la palabra Lacob. Lacob, que significa el que persigue algo y lo quiere conseguir de cualquier forma. Así que hay 2 niños que nacieron. Uno que ya no va a cambiar. Toda su vida hasta el final va a ser igual. Pero encontramos uno que va a ser un perseguidor de la bendición. Qué hermoso. Este cuadro nos habla de la vida de Cristo en nosotros. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de facilitarle a la vida de Cristo lo necesario para que alcance lo mejor. ¿Cómo le podemos facilitar? Bueno, disponiendo nuestro tiempo
para orar, para leer la Escritura, para congregarnos. A veces, por situaciones muy serias, tal vez no podemos asistir, pero la mayoría de las veces son situaciones manejables. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, dice el versículo 46, en referencia a lo que recién estuvimos considerando el nacimiento. Habíamos leído que primero nació Esaú. 1 Corintios 15, verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y dice, lo primero que sale es nuestra carne, y eso se repite en lo cotidiano, en su vida y en mi vida también. Nuestra primera reacción rara vez es espiritual. ¿Qué pasa cuando nos chocan el auto o pasa algo que no esperábamos, algo desagradable? Bueno, siempre quiere salir primero nuestra carne. Como dije, estos niños nos hablan de dos estilos de vida y que van a confrontar, y vamos a ir viendo con la ayuda del Señor la actitud de uno y de otro en esta confrontación. Capítulo 27 del libro de Génesis y el verso 41. Como dijimos, Jacob desea de cualquier forma obtener la bendición, muchas veces equivocadamente, pero él tiene un deseo. Génesis 27 y el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí vemos el conflicto. Y dice el verso que sigue, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Así que vemos que hay un conflicto entre estos dos. Ahora son jóvenes. El conflicto continúa. Bueno, nuestro Dios fue tratando con Jacob y comienza una tarea de transformación. Capítulo 31 nos relata algo acerca de esa transformación. Génesis 31 y el verso 38. Está hablando con su suegro y dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Jacob fue tratado. Dios utilizó a su propio suegro. Y de eso hemos hablado en algunas ocasiones. Porque Jacob es un nombre que vemos a lo largo de los 25 últimos capítulos del libro de Génesis. Así que no es un tema menor la vida de Jacob. Cuando leemos en la Escritura el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cada uno tiene
algo para enseñarnos. El Dios de Abraham es el Dios del llamamiento. El Dios de Isaac es el Dios que nos enriquece. Isaac nació siendo rico. Pero el Dios de Jacob es el Dios que nos transforma. Vemos a lo largo de estos 25 capítulos cómo Dios transformó su vida. Y así hace Dios también con nosotros. ¿Qué utilizó? No lo mandó a un instituto, no lo mandó a un lugar especial. No, Dios utilizó su propia familia. Y así hace Dios con usted y conmigo. Utiliza nuestra familia, nuestro Dios tan sabio que para que no fallara nos dejó 2 familias, que eso vamos a ver ahora. Y ahí en el trato, Jacob fue siendo transformado. Él fue siendo tratado por medio de sus afectos. Y Dios hizo una obra preciosa. Jacob aceptó los tratos de Dios. Nunca olvidemos estas cosas. En cambio, Esaú no hizo así. En el capítulo 25, volvamos a nuestro capítulo y vamos a ver algunas condiciones y actitudes de estos 2 jóvenes. Podemos leer desde el verso 27, vamos a ver una condición que no va a cambiar nunca la vida de Esaú, y esto habla de nuestra carne. Génesis 25, verso 27, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esaú, en primer lugar, no valora las cosas espirituales. Cuando encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 12, vemos una descripción de este varón. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura o su privilegio. O sea, un profano, alguien que no respeta las cosas sagradas, comenzando por la palabra de Dios. Así es el creyente carnal, no respeta. ¿Y qué otra cosa vemos aquí? Que es un apurado. Siempre está apurado, así es nuestra carne. ¿Por qué fracasamos? Porque siempre estamos apurados. Queremos comenzar un negocio, no consultamos al Señor. Queremos comenzar una relación, no consultamos al Señor. Y luego pasa la inversa. Algo no está bien y queremos salir rápido. No oramos al Señor. Ahí vemos a Esaú en la escena. Él, lo primero que nos enseña es que él nunca quiere esperar.
Así fue Esaú. Él despreció su privilegio por no saber esperar. Qué triste condición. Y cuántas veces usted y yo hemos fracasado también por no saber esperar. Que el Señor realmente nos ayude en esta etapa de nuestra vida. Así que vimos acerca de los primeros acontecimientos, pero pasa el tiempo, pasaron 22 años. Y vamos a volver al libro de Génesis ya para ir terminando. Génesis dice que él se preparó para su regreso. Perdón. Génesis, podemos leer del capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Aquí vemos otra vez las distintas manifestaciones de estos dos varones. Uno anhela por su familia natural, y otro en respuesta dice, cuando escuchó, viene a encontrarse con 400 hombres armados. Qué distinta la condición de uno y de otro. ¿Qué vemos aquí? Dice, podemos seguir leyendo. Dice que él tuvo temor y se angustió y destruyó el pueblo que tenía consigo y los puso en 2 campamentos. Ya habíamos visto que al comenzar este capítulo que en uno de esos campamentos encontró ángeles. Y aquí dice el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Estos campamentos hablan de nuestros hogares, de nuestros lugares de seguridad. Usted y yo, si realmente somos de fe, tenemos 2 lugares: nuestra familia natural y nuestra familia celestial. ¡Qué privilegio! Esaú no pudo decir así, pero Jacob sí. Gracias al Señor, Esaú no supo esperar y no quiso esperar. Pero ahora vemos aquí en los capítulos que siguen cómo Jacob estuvo dispuesto a entregarle presente a su hermano con tal de volver a rehacer la relación. Nos hace recordar del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Dice, de buena gana gastaré lo mío, dice, aunque amando más he amado menos. Qué hermoso ejemplo de amor. Y así como dije, aplicamos en lo natural y también en lo espiritual. Es nuestro gran privilegio manifestar y experimentar el verdadero amor. Muchas veces confundimos lo que es el amor con lo que es el afecto natural. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 en adelante, Pablo, el apóstol Pablo, describe lo que es el amor divino. Y dice, el amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y nota el verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Esaú no sabía esperar. El viejo hombre, la vieja creación, no puede esperar la forma de Dios. Por eso hay tanto pecado hoy dentro del pueblo de Dios. Dice acá que todo lo espera. Y agrega al finalizar el versículo 7, todo lo soporta. Todo lo soporta. La versión original dice todo lo cubre de silencio. Nuestro Dios muestra su amor y cuántas veces Él no nos dice lo que tendría que decirnos cuando fracasamos. Y si nosotros queremos tener una convivencia sana en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, tenemos que aprender a cerrar nuestra boca. Todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué será que no soportamos? ¿Por qué será que siempre estamos apurados para empezar y para terminar? ¿Será que aún falta crecimiento espiritual? Sin ninguna duda. ¿Y qué más vamos a ir viendo ya para ir terminando de estos preciosos ejemplos que nos hablan de dos estilos de vida? Dos estilos. Volvemos a nuestra porción. Génesis capítulo 33. Génesis 33. Aquí nos relata acerca del reencuentro. Hermosa para leer, para interpretar. Y vemos que a pesar de que pasaron 22 años, aún Esaú no cambió ni va a cambiar. Él ya recibió los presentes que le hace llegar Jacob. Como dije, un precioso cuadro de la generosidad puesta al servicio de la unidad de una familia. Muchas veces nuestras mezquindades carnales lo único que traen son problemas y desconexiones. Pero vemos aquí, y dice el versículo 11 que él le insistió, dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay acá es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Versículo 11 del capítulo 33. Jacob una y otra vez menciona a Dios, Esaú nunca. Pero mire lo que pasa ahora, verso 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pero ahora pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Jacob declara acá, dice, yo iré poco a poco. Y esa es la voz de la nueva creación. La vieja creación está apurada para todo. La vida de Cristo dice, vamos paso a paso. Dios tiene nuestros tiempos. Y usted y yo, si somos de fe, porque a veces es fácil declarar que somos de fe, bueno, ir paso a paso. Los pasos y los tiempos los pone nuestro Dios. Ojalá que el Señor nos revele su palabra
de poder ir paso a paso. ¿Por qué Jacob hizo eso? Porque él amaba a su familia. Y si usted y yo amamos a nuestra familia natural y a nuestra familia espiritual, tenemos que aprender a dar pasos de fe. No hay otra forma. Tal vez hemos fracasado por años, pero este es el tiempo indicado para comenzar a dar pasos de fe. Aquí vemos la declaración de Jacob. Dice, y yo iré poco a poco. Qué hermoso si realmente aprendemos así. Vemos aquí en este capítulo la reconciliación. Luego en Génesis 49 vemos la bendición de los hijos de Jacob. Esaú no bendijo sus hijos, Jacob sí. Pero ya para terminar, podemos ver algo que aconteció. Pasaron los años. Seguramente esa noche, alguno de los hijos de Jacob, que eran 11 en ese tiempo, le habrá dicho, papá, ¿quién es este hombre peludo que vino a vernos? Y Jacob le habrá dicho, es mi hermano. Hace 22 años atrás nos separamos porque él me quería matar. Pero Dios consoló mi corazón y lo importante es que estemos juntos. Y eso caló hondo en el corazón de uno de ellos, llamado José. Y usted ya sabe seguramente qué pasó con ese joven. Sus propios hermanos lo vendieron, que esto es un cuadro de la experiencia de los vencedores. Un desacuerdo familiar, una traición, un abandono. ¿Y quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha pasado por ahí? Pero ¿cuál es la actitud de un hombre de fe? Génesis 45, verso 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacé salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. José, él ahora tiene oportunidad de tomar venganza por lo que le hicieron, pero él tomó todo de la mano de Dios. Él no tiene rencor. Años atrás él tuvo un buen ejemplo de un padre que amó y dio prioridad a su familia. Y aquí ahora vemos el resultado. Y usted y yo, ¿qué imagen estamos dando? Estoy hablando en lo natural y también en lo espiritual. ¿Cuánto daño a veces hacemos con comentarios que no convienen delante de niños que no entienden? Y otra vez reitero, hablo en lo natural y hablo en lo espiritual. Que el Señor nos ayude a dar buenos ejemplos, demostrar con nuestros hechos nuestro amor
a la familia. En el libro de Génesis, capítulo 32, entre el verso 22 y el 26, vemos la experiencia de Jacob que marca realmente lo que había en su corazón. Luchó con un ángel en Peniel, pero él, toda su vida, así como dije al principio, él peleaba por su bendición. La palabra bendición significa que Dios interviene en el asunto. Y él aprendió lo que después escribió Pablo: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún lo que no entendemos nos ayuda para bien. Pero usted y yo necesitamos esta visión, tener esta visión de las cosas celestiales. Que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor nos dé más y más revelación, y que esta palabra se grabe en nuestros corazones.